Hola, donde quiera que usted se encuentre, tenemos ahora el privilegio de estar considerando nuestra consideración bíblico-escatológica número 111, es decir, 111. Bueno, yo ya expliqué en la consideración bíblico-escatológica número 110, la anterior, porque esta es la 111, que estamos considerando una cronología que vamos a concluir con todo el favor de Dios ahora, para que nosotros podamos observar con lujo de detalle el rastro de sangre, pero mayor al rastro de sangre que nosotros ya habíamos considerado en, en secciones anteriores. Pero ahora lo estamos viendo de una manera más preponderante, más detallada, más analítica, y bueno, le damos las gracias, ¿verdad?, al señor Mike Evans por su trabajo en el libro Jerusalén Traicionada. Un libro totalmente recomendado. Jerusalén Traicionada por Mike Evans. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, estamos haciendo esto porque es muy importante que nosotros veamos más analíticamente, más detenidamente, más detalladamente el rastro de sangre que el pueblo de Israel, descendencia de Jacob, ha venido pues pasando, siendo objeto de tantas agresiones. Esto es una introducción para luego introducirnos a la semana 70, pues en su primera parte, la tribulación. Ok, bueno. Nosotros en la consideración bíblico-escatológica número 110 terminamos en los años 1944 al año 1945 diciendo que la brigada judía, parte de las fuerzas británicas, lucha junto a los aliados. Y entonces iniciamos aquí con el hecho de que en el año 1946, después de nuestro Señor Jesucristo, se lleva a cabo el estallido de la bomba Irgun, I latina RGUN, de la bomba Irgun, como aplique, en el Hotel David. En el año 1947, después de nuestro Señor Jesucristo, las Naciones Unidas aprueban la partición de Palestina. Los estados árabes rechazan la partición. ¿Quiénes rechazan? Los estados árabes. En el año 1948, después de nuestro Señor Jesucristo, el mandato británico termina el 14 de mayo. ¿Okay? Israel se declara Estado y Estados Unidos lo reconoce. El 15 de mayo, 5 estados árabes, árabes, invaden la nueva nación. Jordania sitia a Jerusalén. La ciudad vieja cae en manos de Jordania, la cual la anexa a Jerusalén oriental. En el año 1948, desde 1948 hasta 1952, se lleva a cabo la inmigración en gran escala desde países europeos y árabes. Okay. En 1949, después de nuestro Señor Jesucristo, tenemos los acuerdos de armisticio firmados con Egipto, Jordania, Siria y Líbano. Israel llega a ser el miembro de las Naciones Unidas número 59. ¿Okay? En el año 1951, después de nuestro Señor Jesucristo, se lleva a cabo el asesinato del rey Abdullah, A, B, B grande, B de barco,
DULLAH. En 1951, después de nuestro Señor Jesucristo, se lleva a cabo el asesinato del rey Abdullah de Jordania en la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. En el año 1956 se lleva a cabo la campaña en el Sinaí. En 1964, después de nuestro Señor Jesucristo, se lleva a cabo el establecimiento en el Cairo de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Aquí yo ya tenía 4 años, ¿ok? En el año 1967 yo tenía 7 años y aquí está la Guerra de los 6 días. Y la Guerra de los 6 días pone término a la ocupación jordana de Jerusalén Oriental. Israel gana el Sinaí y las alturas del Golán, ¿ok? Cuando yo tenía 7 años, fíjense nada más. Muy bien. Entonces, nosotros estamos viendo este rastro de sangre. Yo les recomiendo que vean la Guerra de los 6 días. Si no, si se les hace difícil, encontrar ese contenido, díganle a sus hijos, a sus nietos, ¿verdad? Que son bien tremendos para manejar la información. Y vean cómo en medio de este rastro de sangre, que me gusta cómo ha sido definido y puesto en este cronograma, en la obra de Mike Evans, Jerusalén traicionada. Chequen el punto, cómo en medio de tanto rastro de sangre, de tantos ataques contra Israel, descendencia de Jacob, Dios sigue manteniendo a Israel en la historia y en la profecía. Independientemente de las circunstancias, Dios está cumpliendo su propósito en cuanto a todo lo que dijo que iba a hacer con Israel. En 1969, después de nuestro Señor Jesucristo, Yasser Arafat, líder del ala guerrillera Fatah, FATAH, toma el control de la OLP. En 1970, después de nuestro Señor Jesucristo, la OLP inicia la guerra civil en Jordania. Hussein expulsa a Arafat y a la OLP. En 1973, pues obviamente después de nuestro Señor Jesucristo, viene la guerra del Yom Kippur, empezada por el sorpresivo ataque de Egipto en el sur y Siria por el norte. Israel gana grandes extensiones y los árabes piden el cese al fuego después de 3 semanas de lucha. Pues cuando ya no podían con Israel, entonces sí pedían el cese al fuego, ¿verdad? En 1977, Anwar el-Sadat de Egipto visita Jerusalén. Esto lleva al Tratado de Paz en 1979. En 1982, Israel invade el Líbano para detener los ataques terroristas de la OLP lanzados desde ese país. En 1987, después de nuestro Señor Jesucristo, empieza la Intifada, que es el levantamiento palestino, ¿ok? Una Intifada es un levantamiento palestino para agredir, para ir contra Israel. En 1988, obviamente, después de nuestro Señor Jesucristo, la OLP presiona al rey Hussein de Jordania a que renuncie
a toda exigencia sobre la margen occidental. Desde Argelia, la OLP declara el establecimiento del Estado palestino con capital en Jerusalén. Nada pescadito, ¿verdad? Con capital en Jerusalén. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne en Ginebra. ¿Cuál Asamblea General? La número 43. En 1989, obviamente después de nuestro Señor Jesucristo, empieza la inmigración masiva de judíos soviéticos. Llegan casi 600,000 en un periodo de 5 años. Inmigración masiva de judíos, ¿qué? Soviéticos. En 1991, misiles Scud SCUD iraquíes, ¿de dónde? De Irak, o sea, iraquíes, estallan en Israel durante la guerra del Golfo Pérsico. Estamos hablando de 1991. Conferencia de paz, hay conferencia de paz en ese año, 1991, en el Medio Oriente, en Madrid. Ok. De los años 1992 a 1993, claro, después de nuestro Señor Jesucristo, se llevan a cabo negociaciones secretas con la OLP en Oslo. ¿Ok? En 1993, obviamente después de nuestro Señor Jesucristo, se lleva a cabo la Declaración de Principios, entre paréntesis, Oslo número 1, firmada en una ceremonia en la Casa Blanca, transfiriendo a la OLP, o sea, a la Organización para la Liberación de Palestina, el control de Jericó y de Gaza. Antepenúltimo año, ¿ok? 1994, después de nuestro Señor Jesucristo, Tratado de paz firmado con Jordania. Penúltimo punto, penúltima fecha, 1995, después de nuestro Señor Jesucristo. Acuerdo interino, entre paréntesis, Oslo número 2, firmado por la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, pone Belén, Hebrón y otras 450 poblaciones bajo el control palestino. Y ahí asesinan al primer ministro Isaac Rabin. Simón Pérez sucede a Rabin, 1995. ¿Ok? Y finalmente, en el año 1996, obviamente después de nuestro Señor Jesucristo, Benjamín Netanyahu, Netanyahu, Benjamín Netanyahu, última fecha, después de nuestro Señor Jesucristo, 1996, Benjamín Netanyahu gana la primera elección de primer ministro. Empiezan las conversaciones respecto a la situación final que decidirán el destino de Jerusalén. Bueno, me parece que no oramos al principio, pero vamos a hacerlo ahora cuando ya hemos avanzado. Pero siempre es bueno orar. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de considerar este asunto de la parte número 111, es decir, 111 de nuestra serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, cuando estamos teniendo un enfoque particular específicamente en el asunto de las 70 semanas de Daniel. Y te damos gracias porque a esta altura, habiendo ocupado toda la consideración bíblico-escatológica 110, porque esta es la 111, hemos tomado pues más de una consideración bíblico-escatológica para observar el rastro de sangre como aplique y en la línea de pensamiento que aplique, para ver cómo
el pueblo de Israel, descendencia de Jacob, ha caminado por la historia universal dibujando un rastro de sangre. Nosotros oramos por Israel, nosotros obedecemos a tu mandato donde tú nos ordenas que oremos por la paz de Israel. Nosotros oramos por Israel y los bendecimos, claro que sí. Oramos por todos los pueblos, oramos por todas las personas implicadas en este asunto. Pues ahora sí que como aplique, oramos por todos, pero de manera especial te ponemos en tus manos a Israel, porque sabemos que proféticamente se está acercando un periodo duro, pero sabemos que aunque parezca que todo está descontrolado, tú sigues teniendo el control. Y con el pueblo de Israel, descendencia de Jacob, no será la excepción. Nosotros los ponemos en tus manos y te damos gracias por ese pueblo que nosotros amamos, que tú sabes que nosotros oramos por el pueblo de Israel en obediencia a tu mandato. Los bendecimos y los ponemos, Señor, los ponemos en tus manos, rogándote que les guardes, les bendigas, los cubras, los prosperes, pero por todo lo que ya has hecho hasta ahorita con ellos, lo que estás haciendo y lo que harás, te damos gracias de antemano, rogándote que sigas con ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, llevado a cabo este asunto de esta cronología, ¿sí? De esta cronología tan importante, donde nosotros hemos visto de una manera más específica, pues la cronología de Jerusalén y la historia judía desde el tiempo del rey David. Bueno, ahora nosotros vamos a centrarnos en lo que resta de esta consideración bíblico-escatológica número 111. Entonces, ahora sí, queremos hacer un redireccionamiento, como lo dije desde la sección bíblico-escatológica número 110, la anterior, porque esta es la 111. Bueno, aquí vamos a considerar ahora lo que tiene que ver con ese rastro de sangre, pero ahora ya focalizado en la primera parte de la semana 70, donde nuestro Dios, el Dios de Israel, viene para realizar en Israel todo lo que dijo que iba a realizar. Y me gusta oír, pues, cómo aplique, y en la línea de pensamiento que aplique la afirmación. Y entonces todo Israel será salvo. Como aplique, en la línea de pensamiento que aplique, y que sea convergente con las más de 300 consideraciones bíblico-escatológicas ya consideradas y ya publicadas, gracias a Dios. Miren, todo lo que hemos dicho hasta aquí con respecto al rastro de sangre comprimido, no este, sino el anterior a este, en otra consideración bíblico-escatológica, y ahora este más amplio, más analítico, podemos ver ese rastro de sangre, ese sufrimiento donde las naciones se han ensañado contra Israel. Pero cuando nosotros estamos hablando de la primera parte de la semana 70, pues claro que sí, de la segunda mitad de la semana 70, bueno, es donde ya estamos aplicando lo relativo a la primera serie de juicios. Acuérdense,
en la semana 70. Esta es la semana 70. Yo la estoy ejemplificando visualmente con mi mano izquierda en posición horizontal. ¿Ok? Aquí está la semana 70 y aquí está el inminente arrebatamiento. ¿Ok? Entonces nosotros ya explicamos que en el inminente arrebatamiento, que viene más pronto de lo que usted se imagina, tan está Israel como está la iglesia, pero aquí es preponderante la iglesia. ¿Cómo que está Israel? Pues ¿cómo que no? Aquí están todos los judíos, descendientes de Israel, descendientes de Jacob, que ya están esperando a nuestro Señor Jesucristo. Lo están esperando como la iglesia en su segunda venida y no en la primera. Los hijos de Israel, hijos de Jacob, descendientes de Jacob, que todavía lo están esperando como la primera venida, son los que se van a quedar aquí. Esta es la semana 70. Se van a quedar aquí, ¿quiénes? Pues los que estén esperando a nuestro Señor Jesucristo por primera y no por segunda vez. Pero los que se van en el arrebatamiento son los del pueblo de Israel, descendencia de Jacob, que lo están esperando por segunda y no por primera vez. Y los que quedan acá en la semana 70 son los que lo están esperando por primera y no por segunda vez. ¿Ok? Entonces, claro que sí. O sea, cuando nosotros decimos que la iglesia es preponderante en el inminente arrebatamiento, no estamos excluyendo a Israel. Ahí está. Están todos los judíos, todos los descendientes de Jacob, pues que ya se han convertido a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos de la semana 70, aquí, ejemplificando objetivamente con mi mano derecha en posición horizontal, bueno, pues claro, aquí están los que quedaron, que no fueron arrebatados y que están esperando a nuestro Señor Jesucristo, no por segunda, sino por primera vez, pero también está la parte de la iglesia que no fue arrebatada. Entonces se quedó aquí en la semana 70. ¿Y por qué no fue arrebatada? Pues porque no se había consagrado a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la guianza, a la dirección, al tenor de lo que el Espíritu Santo determina y dice. Muy bien. Pero cuando nosotros estamos hablando aquí del cuarto sello, porque los primeros tres ya los vimos, estamos diciendo que todo lo que podamos decir nosotros del rastro de sangre genérico o analítico, como este segundo que hemos presentado, como aplique, ¿verdad? Y ya habiendo hecho los créditos correspondientes, lo que yo tengo que decir de una manera inflexiva, de una manera preponderante, es que si nosotros juntamos las calamidades y ese rastro de sangre dibujado por el pueblo de Israel a través de los años, podemos decir que no es nada sin ser insensatos, entre comillas, no es nada, comparado con lo que viene en la tribulación y gran tribulación. 3 años y medio, 3 años y medio de la tribulación y otros 3 años y medio de la gran tribulación, es decir, igual a los 7 años de la semana 70. Pero vámonos entonces al cuarto sello. ¿Por qué? Bueno, pues porque los primeros 3 ya los vimos. Entonces aquí, como estamos retomando este asunto, yo sí quiero ser muy clara para ubicarnos, ¿verdad? Para ubicarnos en dónde estamos nosotros. Miren, nosotros cuando estamos diciendo que la semana 70,
preponderantemente, pues claro, está relacionada con el pueblo de Israel, descendencia de Jacob. Pero cuando nosotros estamos viendo los siete, los siete sellos, que es la primera serie de juicios apocalípticos, la de los sellos, son 7. Entonces vamos a ponernos solamente en contexto para mayor claridad. ¿Ok? Cuando nosotros estamos hablando de que ya tratamos los primeros 3 sellos, estamos hablando de que en el capítulo 6, versículos 1 y 2, nosotros podemos observar en el libro de Apocalipsis a un caballo blanco en conquista, un caballo blanco que está conquistando. Cuando nosotros nos estamos refiriendo al sello número 2 en la primera serie de juicios apocalípticos que tiene que ver con los sellos, bueno, ahí nosotros nos ubicamos cuando tratamos esto en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 3 y 4. Y aquí nosotros hicimos referencia ya, solo estoy haciendo una retroalimentación, al caballo rojo, a la espada y al hecho de quitar la paz de la tierra. ¿Okay? Cuando nosotros tratamos el sello número 3, pues hicimos una referencia con justificación escritural en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 5 al 6. Y ahí nosotros hablamos del caballo negro y de una balanza. Pero ahora nosotros estamos a la altura del sello número 4. Y es en este sello número 4 que nosotros estamos yendo al capítulo 6 de Apocalipsis, a los versículos 7 y 8, donde estamos hablando de un caballo amarillo, de una espada que tiene que ver con hambruna, que tiene que ver con plagas y que tiene que ver con animales. Entonces ahí nos encontramos nosotros en el sello número, claro que sí, en el sello número 4. Pero para que nosotros sigamos en el contexto de los primeros 6 sellos, para que nos ubiquemos en el orden de ideas, yo quiero que pensemos en lo siguiente. Los primeros 6 sellos los estamos redireccionando al capítulo 6. Así que si tienen su Biblia, pues ábranla por favor en el capítulo número 6 de Apocalipsis, versículos 1 al 17. Entonces, en este capítulo se ve la apertura de los sellos del rollo, con lo cual empieza la secuencia de 3 series de juicios apocalípticos: los sellos, las trompetas y las copas. Todo esto está previsto para que se realice durante los 7 años, conocidos como la 70ª semana de Daniel, entre el rapto de la iglesia y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros 4 sellos producirán desastres y mortandad en la tierra. Número 1. El primer sello da lugar a la salida del jinete en el caballo blanco, el cual simboliza el principio del reino del anticristo, cuyo inicio será, entre comillas, pacífico, entre comillas, y político. El color blanco es símbolo de una paz de corta duración. En segundo lugar tenemos, claro, el segundo sello. El segundo sello trae al jinete del caballo bermejo, el cual viene representando guerra y confrontaciones bélicas. Se cree que tanto el jinete del caballo blanco como el del rojo o bermejo representan al anticristo. Cuando las negociaciones políticas y engañosas de este líder mundial fracasen, él se lanzará contra los que se le opongan. Inicialmente atacará a los judíos, pero luego al resto del mundo. Número 3.
El tercer sello, con el jinete del caballo negro, representa escasez, hambre y otras calamidades propias de la guerra. 4. El cuarto sello y el jinete del caballo amarillo simbolizan mortandad por causa de espada, hambre, enfermedades, pestes, epidemia y fieras. Todo esto afectará a la cuarta parte de la tierra, dando muerte al 25% de los pobladores. Si la población del mundo fuera de 6,000 millones, el 25% de ella sería 1,500 millones. Cuando se toque la sexta trompeta, otros 1,500 millones morirán en el Oriente Medio. Número 5. El quinto sello produce un suceso en el cielo. Juan vio bajo el altar las almas de los mártires de la primera parte de la tribulación. Estas almas clamaban por venganza contra los que los habían asesinado en la tierra, pero se les dijo que esperasen que se completara el número de sus consiervos, lo cual nos lleva a la gran multitud de Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. 6. El sexto sello trajo como resultado catástrofes cósmicas como un terremoto mundial, el oscurecimiento de los astros, una lluvia de meteoritos y el desvanecimiento del aro ozónico que protege a la Tierra. Todo esto causará gran pánico y mucha ansiedad en los que moren en la tierra, tanto que clamarán a las peñas que caigan sobre ellos, ¿ok? Entonces, este es un preludio para que nosotros estemos, con todo el favor de Dios, perfectamente bien retroalimentados y que entonces ahora sí nos vayamos directamente al cuarto sello. Entonces, dijimos que el cuarto sello, siendo el amarillo, es el que nos está hablando de mortandad como resultado de la guerra. Me gusta mucho cómo lo expone en su libro Apocalipsis, un mensaje escatológico, el doctor Wilfredo Calderón y los eruditos con los cuales ha conversado, entre comillas. ¿Ok? Entonces, como resultado inevitable de la guerra, que irá abarcando cada vez más países y debido a la desnutrición causada por la escasez de alimentos, habrá en el mundo una proliferación de enfermedades, de pestes y de epidemias. ¿Ok? Estamos en el sello número 4, pero ahora es el tiempo de que nosotros ahondemos un poquito más para que esto nos haga recapacitar en la necesidad fundamental que tenemos ya de estar preparados para la eternidad. Miren, el sello número 4 es, claro, como los 3 anteriores, un agente de juicio. Le fue dada potestad, dice Apocalipsis capítulo 6 y versículo 8, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Esto significa que si bien el juicio será calamitoso y severo, no afectará a todos los habitantes de la tierra en esta etapa. Solo el 25% de los moradores de la tierra será alcanzado por esta sombra de muerte. Cuando estén siendo aplicados los juicios de las trompetas, la tercera parte de los que hayan quedado aquí, que no hayan sido arrebatados, que no hayan muerto, que estén vivos físicamente, bueno, la tercera parte de los que hayan quedado
será atacada. Estamos hablando de Apocalipsis 8:15. Entonces, yo quiero aquí ser bien enfática, que esto que nosotros estamos viendo aquí, a la altura del cuarto sello, es otro boleto. Ya vimos nosotros el rastro de sangre 1, ya vimos el rastro de sangre 2 de Israel, el pueblo de Israel, de la descendencia de Jacob. Pero a pesar del holocausto y a pesar de todo lo que ya hemos mencionado, al menos de una forma, pues quizás superficial al principio y un poco menos superficial en esta parte que acabamos nosotros de checar, de considerar en esta consideración bíblico-escatológica número 111. Bueno, realmente nunca vamos a poder verlo en la magnitud de las personas que lo estaban viviendo en carne propia. Pero lo que yo quiero decir es que si en alguna ocasión yo dijera algún enunciado o algunos enunciados que no fueran totalmente entendibles, bueno, que quede bien claro que nosotros necesitamos, y eso sí debe quedar bien claro, estarnos consagrando constantemente a nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo para estar listos ya para enfrentar la eternidad. Miren, cuando nosotros estamos hablando del sello número 4 o número 4, ya de una manera más específica y más redireccionada, pues a la palabra de Dios, nosotros tenemos que decir que la macabra misión de este jinete apocalíptico, como bien lo dice el doctor Wilfredo Calderón, en el sello número 4, nos recuerda al ángel de la muerte que Dios envió para que matara a los primogénitos de los egipcios. Y me estoy refiriendo a Éxodo capítulo 12, versículos 29 y 30. Esta vez no serán solo los primogénitos, sino uno de cada 4 seres humanos perderá la vida. Estamos hablando de algo que nunca ningún hombre que ha pisado el planeta Tierra desde que éste fue creado, nadie jamás ha visto lo que la Biblia, pues en el original, le llama megatilipsis, gran tribulación. Así que si usted quiere encontrar en algún diccionario, ¿verdad?, de la lengua que usted quiera, pues no va a encontrar la definición correcta porque sencillamente nunca nadie ha vivido, ni Israel, ni la descendencia de Jacob, nunca nadie ha vivido lo que el sello cuarto en esta parte así específica nos está señalando como lo que viene más pronto de lo que imaginamos. Pues claro, ¿verdad? Estamos hablando del sello número 4. Entonces, fíjense bien, cuando se hace un redireccionamiento a Éxodo capítulo 12, versículos 29 y 30, estamos diciendo que esta vez no serán solo los primogénitos, sino uno de cada 4 seres humanos los que perderán la vida cuando el sello número 4 entre en acción. ¿Ok? Notemos que para realizar esta cruel tarea, Dios permitirá que se mate con espada, que se mate con hambre, con mortandad y con todas las fieras de la tierra, con todas las fieras de la tierra, porque sencillamente si el hombre está pasando por hambre, pues las fieras también van a estar pasando por hambre. Imagínense, esas fieras hambrientas
ahora sí, pues que comiendo humanos, o sea, ataque de las fieras. Y me estoy refiriendo al capítulo 6 de Apocalipsis y al versículo 8. Este es un resumen de la obra destructora de los juicios anteriores: guerra, hambre y pestilencias. El único elemento que se agrega aquí son las fieras. La escasez de alimentos para los animales, tanto domésticos como salvajes, hará que los animales, tanto domésticos como salvajes, ataquen a los humanos como nunca. Imagínese usted la desesperación de estar sufriendo eso. Bueno, pero después de esos 4 jinetes cabalgando, ¿verdad? Pues los caballos ya mencionados, bueno, entonces nosotros tenemos 2 sellos más que tienen que ver con los mártires y con las catástrofes. Dice Apocalipsis 6, del 9 al 17. Si usted tiene su Biblia allí, pues le pido que me acompañe o que sencillamente, pues escuche. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 5.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y el cielo se desvaneció como un pergamino, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, del 9 al 17. Entonces aquí, cuando nosotros estamos entrando aquí al 5.º sello, nos estamos refiriendo al clamor de los mártires. El clamor de los mártires de la tribulación. Hay que reconocer que mientras los sucesos relacionados con la apertura de los primeros 4 sellos se desarrollarán aquí en la tierra, el escenario del 5.º sello es celestial. Y eso lo puntualiza de una manera clarísima el doctor Wilfredo Calderón cuando está haciendo una presentación de su parte, ¿verdad? Pues de su propia cosecha con respecto al 5.º sello. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Con respecto al 5.º sello, al clamor de los mártires de la tribulación. Apocalipsis 6, 9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6, 9. Entonces, cuando nosotros estamos aquí observando a través de la palabra, pues, y del testimonio de Juan, de lo que él ve, estamos viendo un altar, pero debajo de ese altar estamos viendo almas, ¿ok? Esas almas nos presentan un cuadro que nos recuerda lo que se hacía en el altar de los sacrificios en el Antiguo Testamento, cuando nosotros estamos hablando de Éxodo en el capítulo 29 y el versículo 12. ¿Ok?
y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Éxodo 29:12. Y se echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Levítico 4:7. Así como la sangre, que es la vida o alma de los animales, se echaba al pie del altar, las almas de los que den su vida por su fe en nuestro Señor Jesucristo se encontrarán debajo del altar celestial. Vean ustedes la correlación. Pero cuando nosotros estamos viendo esto, bueno, pues automáticamente que nuestra mente, la primera pregunta que es muy posible que se venga a nosotros, es esta, con respecto a esas almas. ¿A qué se está refiriendo la palabra de Dios con esas almas? ¿Quiénes serán estas almas? Entonces, el texto dice claramente que eran las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6:9. Algunos suponen que se trata de los mártires de la iglesia de todos los tiempos, especialmente los que murieron debido a la persecución bajo el Imperio Romano y bajo la Inquisición católica. Sin embargo, ya hemos presentado en este caso esto específicamente lo está manejando el doctor Wilfredo Calderón como una conclusión magistral de su acertado estudio, pues en este punto. Entonces, él dice que él ya ha presentado, y en efecto ya ha presentado, pruebas de que la iglesia será arrebatada por nuestro Señor Jesucristo antes de la tribulación, antes del inicio de la semana 70, por lo que esa teoría resulta inaceptable, ¿ok? Lo que se dijo de que algunos suponen de que los mártires de la iglesia de todos los tiempos, especialmente los que murieron debido a la persecución bajo el Imperio Romano y bajo la Inquisición católica. Él está diciendo que esa tesis es inaceptable, ¿ok? Además, estos creyentes piden justicia, dice el doctor Wilfredo Calderón, y venganza sobre los que les dieron muerte de los que moran en la tierra, es decir, Apocalipsis 6:10 es la referencia. Los que estén morando sobre la tierra, inclusive él nos presenta, ¿verdad? Pues la raíz griega o la forma griega de decir sobre la tierra, epítesges, EPI espacio TES espacio GES, epítesges, sobre la tierra. Serán los que hayan quedado después del rapto, ¿ok? Serán los que hayan quedado después del rapto, dice Calderón en esta tesis. Hay más, pero en este caso nos estamos nosotros circunscribiendo a la tesis que el doctor Wilfredo Calderón está presentando de una manera magistral, ¿ok? Entonces, él dice, serán los que hayan quedado después del rapto, como lo vimos en Apocalipsis 3:10, que sí, en efecto, en consideraciones bíblicas escatológicas, el doctor Calderón lo hizo muy patente y nosotros ya lo habíamos considerado pues en unión con él. Entonces, nosotros en ese caso, junto con el doctor Wilfredo Calderón, estábamos haciendo un redireccionamiento al capítulo 3 de Apocalipsis y al versículo 10. Pablo se refirió a este tipo de persecución contra los que decidan dar su vida por el Señor cuando escribió, ya está en acción el misterio de la iniquidad.
solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y aquí el mismo doctor Wilfredo Calderón está haciendo un redireccionamiento a segunda a los Tesalonicenses 2:7. Y aquí él añade una situación que ha sido objeto de algunos casos de controversia desde diferentes trincheras, pero aquí no vamos a hacer mención de las diferentes trincheras donde se expone alguna idea que no tiene que concordar con el doctor Wilfredo Calderón, pero lo vamos a presentar precisamente como un punto de vista preponderante que corresponde al doctor Wilfredo Calderón cuando él dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio, segundo a los Tesalonicenses 2:7. Y dice Calderón, de su propia cosecha, lo cito literalmente a él, dice: cuando el Espíritu Santo se ha quitado junto con la iglesia, el anticristo perseguirá a todo aquel que se rinda a Cristo, tanto judíos como gentiles. ¿Ok? Entonces aquí, como les decía, no vamos a hacer una presentación con respecto a quiénes serán esas almas. No vamos a hacer ninguna presentación de las diferentes trincheras. Yo me he circunscrito a la opinión del doctor Wilfredo Calderón, porque bueno, es su opinión, como otros eruditos pueden tener otra. Lo que yo quiero decir con respecto a esta afirmación, cuando él dice, Pablo se refirió a este tipo de persecución contra los que decidan dar su vida por el Señor cuando escribió: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, segundo a los Tesalonicenses 2:7. Cuando el Espíritu Santo, otra vez, palabras del doctor Wilfredo Calderón, se ha quitado junto con la iglesia, el anticristo perseguirá a todo aquel que se rinda a Cristo, tanto judíos como gentiles. Ok. Cuando nosotros estamos hablando en esta línea de pensamiento y en este punto específico, donde estamos presentando la opinión específica del doctor Wilfredo Calderón, al cual mucho agradecemos su trabajo en tantos libros que escribió, pero más específicamente con Apocalipsis un mensaje escatológico y con Daniel un mensaje profético. Bueno, sí, yo quiero decir que cuando nosotros, claro, estamos hablando del Espíritu Santo, pues estamos hablando de Dios. Y cuando lo estamos relacionando con el hecho del inminente arrebatamiento, ¿ok? Aquí él está haciendo un direccionamiento hacia el arrebatamiento de la iglesia. Entonces mucho se ha manejado esta idea. Lo que quiero solamente, aunque él ya lo dejó clarísimo, quiero enfatizar y poner el puntito sobre la I latina es que cuando nosotros hablamos de este asunto, pues que ha sido un punto controversial, pues sencillamente nosotros nos podemos ubicar en el hecho de que claro que sí, cuando nosotros estamos hablando de el actuar del Espíritu Santo en este punto de conexión con el inminente arrebatamiento, bueno, pues aquí está una unión intrínseca, ¿verdad? El Espíritu Santo, Dios con la misma iglesia que está siendo arrebatada en el inminente arrebatamiento, pues es obvio que el Espíritu Santo, siendo Dios, tiene los atributos de Dios y que Él tiene, por lo tanto,
la capacidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo, porque es Dios. ¿Ok? Entonces, creemos en un solo Dios que existe por toda la eternidad, eternamente, eternalmente, en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando se está diciendo que cuando el Espíritu Santo sea quitado junto con la iglesia en el inminente arrebatamiento, pues no se está diciendo que, ay, el Espíritu Santo se fue de aquí, no, no. Claro que su actuar y que su obra va a ser una que tiene características específicas de lo que está sucediendo, o en este caso de lo que viene por suceder desde el punto de vista del pretribulacionismo, inmediatamente después en la semana 70. Pero no quiere decir de una manera totalmente absoluta que tú quites al Espíritu Santo de aquí porque se va para allá. Porque hablando de los atributos de Dios, eso sería inaceptable. El hermano Wilfredo Calderón, según el contexto, porque acuérdense que cuando afirmamos algo de una persona tenemos que hacerlo de acuerdo al contexto en el cual está hablando. Por supuesto que el Espíritu Santo, siendo Dios, pues Él puede estar, Él es omnipresente. Entonces, tenemos que ver esta afirmación, claro que sí, no como que se está quitando, se está moviendo a alguien de un lado al otro cuando ese espacio se queda totalmente ausente, vamos a decir, de su persona, en este caso el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. Y hablando, pues absolutamente, Dios es omnipresente. Bueno, aquí terminamos nuestra consideración bíblico-escatológica número 111. Ahí nos quedamos. Y bueno, ese Espíritu Santo es el que nos está guiando exactamente al momento que nosotros necesitamos enfrentar cuando Dios lo defina, en el inminente arrebatamiento, cuando muramos, para que nosotros lleguemos a puerto seguro. Él es Dios, Él es omnipresente, y gracias a Dios por ello. Entonces, aquí terminamos nuestra consideración bíblico-escatológica número 111. Entonces, quedó aclarado, cuando el Espíritu Santo se ha quitado junto con la iglesia, según el contexto pues de los escritos del doctor Wilfredo Calderón, que él no está diciendo, ay, pues el Espíritu Santo lo llevas para acá o para allá y... No, él, claro que sí, estamos entendiendo la conexión del momento del inminente arrebatamiento, de la preponderancia que implica y de las consecuencias, ¿verdad? Pero de ninguna manera, según la opinión, es una opinión personal de él, solo tengo que decir que, bueno, no podemos descartar de los atributos del Espíritu Santo la omnipresencia, porque Él es Dios. Y las tres personas de la Divina Trinidad comparten, pues, los atributos que les corresponden. Muchísimas gracias por su atención y termino con la frase. Una persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la guianza de ¿quién? Del Espíritu Santo preponderante, automáticamente empieza a consagrarse a Satanás. Y eso no le corresponde de ninguna manera a alguien pues que quiere hacer las cosas bien. Entonces, no nos consagremos ni empecemos a consagrarnos a nada ni a nadie, sino a nuestro Señor Jesucristo, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. Dios les bendiga y como siempre, un privilegio haber estado aquí con ustedes.